Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jonás sea con todos y cada uno de vosotros. En el presente estudio vamos a presentar un descubrimiento muy importante para todos los hombres, para toda la humanidad. Y este es un regalo de Dios para toda la humanidad, para que vaya saliendo de las tinieblas y vaya alcanzando la luz. En el estudio vamos a presentar cuál fue el verdadero nombre del Mesías hace 2000 años atrás. Y no se llamó Jesús, y su nombre fue Josué. Y el nombre para este tiempo es Jonás. La persona que vemos en el video, él es Jonás, el Mesías, el Cristo, para esta generación. Ahí mora el arcángel Miguel y Jehová Dios. Y en la parte inferior vemos la ley real, los 10 mandamientos, es decir, Dios, a donde está Jehová Dios, siempre vamos a ver los 10 mandamientos, ¿no? Entonces vamos a ver acá todo el trabajo que hizo Luzbel desde tiempos inmemoriales para poder confundir al hombre, para que el hombre se aleje de Dios. Pero sin embargo, nosotros los hombres debemos estar agradecidos porque Dios se ha apiadado de nosotros y ha vuelto de nuevo por nosotros, ¿no? Pero para salir de las tinieblas tenemos que ir conociendo muchas cosas que, en cierto modo, algunas veces son impactantes. Entonces, como les comentaba, en donde se encuentra el Señor, se hacen las leyes que Jehová Dios entregó a los israelitas por medio de Moisés en el monte de Sinaí. Entonces tenemos la ley real, los 10 mandamientos, la constitución de constituciones. Una ley que va a imperar en este mundo y que ella reina en el cosmos. La ofrenda, el pan a Dios, las vestimentas santas tanto del hombre como de la mujer, el templo en donde está el Señor, el reposo del sábado, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, el éxodo que se cumplió hace algunos años atrás, y el bautismo tal como el Señor lo determinó, ¿no? Entonces el Señor está en la tierra y es hora de irse acercando, ¿no? Entonces el Mesías no se llamó Jesús. Aquí vemos el nombre del Mesías en hebreo, el cual se pronuncia Yahoshua. Y por convención, los sacerdotes hebreos o judíos decidieron utilizar el nombre de Yeshua. Y el nombre espiritual es Yeshua. Los científicos o la gente dedicada al estudio de esta materia, por desconocimiento realmente del mundo espiritual, cree que es irrelevante pronunciar el nombre del Señor, ya sea en nombre de Josué, de Jesús o Jesucristo. Pues vamos a ver bíblicamente que no es así, ¿no? Que no es así. Entonces vamos a leer el libro de Juan 14:14. Juan 14:14. Y tenemos acá: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo daré. Aquí está. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo daré, yo lo haré. Entonces, ningún ser humano, excepto nosotros, oramos y pedimos al Señor en su nombre. Es triste saber y conocer que el resto del mundo ora todos los días al Señor en el nombre de Jesús, que es un nombre que lo utilizó Satanás para esconderse él bajo ese nombre, ¿no? Y entonces
He ahí la ignorancia en la que hemos vivido sumidos. Vamos a leer el libro Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Entonces dice el Señor: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Quiere decir que si yo creo en el nombre del Hijo de Dios, soy salvo y he alcanzado la salvación, tal como lo manifiestan varias religiones del mundo. Pero ellos no saben que no es el nombre de salvación, no es Jesús, sino es Josué. Entonces vamos a ver ahora la traducción del hebreo al griego. La Sagrada Escritura se escribió en arameo y en hebreo, y las primeras traducciones que se hicieron de los libros de los profetas fue del hebreo al griego. Es decir, en el griego antes estaba la gente de ciencia, de filosofía, de matemáticas del mundo en aquella fecha. Entonces, al traducirlo de hebreo al griego, lo tradujeron como Jesus, ¿no? Jesus. La traducción del griego al inglés, que lo hicieron los ingleses, es Jesus, ¿no? Pero es por convención, porque no existe realmente, no es lo mismo decir Jesús en griego que en inglés Jesus. Y luego la traducción del inglés al español de Jesus por Jesús, ¿no? Entonces aquí es donde el lapsus el eslabón perdido de la humanidad, de los religiosos del mundo, ¿no? Que no saben, no se han percatado y no han investigado realmente todos estos temas, ¿no? Entonces el Mesías de hace 2000 años atrás no se llamó Jesús, tampoco se llamó Jesús, ni tampoco se llamó Jesucristo. Entonces ahora veamos el nombre de Josué en hebreo. Entonces el nombre de Josué en hebreo es igual al nombre de Yahushua, o el nombre de Yeshua en hebreo. Entonces también el nombre de Josué se pronuncia como Yahushua y es igual a Yeshua. Y el nombre de Yeshua, traducido directamente del hebreo al español, es Josué. Entonces el nombre del Señor es Josué y no Jesús. Nunca se traducen los nombres porque estos son propios. Es decir, el nombre de Pedro es Pedro en inglés, es Pedro en portugués, es Pedro en italiano. Sigue siendo el nombre Pedro. De acuerdo a las normas de la lingüística, los nombres no se traducen, ¿no? Sin embargo, entonces, Luzbel, el administrador de este planeta, quien le ofreció todos los gobiernos de este mundo a Josué, si se hincare y le adorare a él arrodillado, ¿no? Entonces, este tipo fue el que cambió el nombre de Josué por el de Jesús, porque tanto Luzbel como sus discípulos o los demonios, los dueños de este planeta y los dueños de los seres humanos, no pueden pues pronunciar el nombre de Josué porque arderían en llamas, ¿no? Si producen el nombre de Josué. Sabemos que los discípulos del Señor, en nombre de él, extirpaban legiones de demonios de los seres humanos, ¿no? Entonces este es el eslabón perdido de las religiones. Sin embargo, conocemos que Buda sigue siendo Buda, Mahoma sigue siendo Mahoma. No se han cambiado los nombres de idioma a idioma, y en cualquier lenguaje el nombre de Saint Germain sigue siendo Saint Germain. Es decir, con esto demostramos que los nombres no se traducen.
Entonces finalmente y como conclusión el Mesías se llamó Josué, que es lo mismo que decir Yeshua o Yeshua. Pero ¿quién es Josué? Josué fue el profeta que vino a enseñar a los israelitas el camino para llegar a la tierra prometida. Y en el libro de Josué nos enseña que para llegar a la tierra prometida hay que librar grandes batallas contra los jebuseos, los cananeos, los gergeseos, etcétera, etcétera. 7 legiones de demonios. Y él las pudo destruir a todas en base al cumplimiento de la ley de Dios, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Dios los acompañó y Dios extirpó a estas legiones de demonios para alcanzar la santidad. Entonces, ¿cuál es la tierra prometida que busca el hombre o que Dios quiere que el hombre la encuentre? Es la santidad del hombre, es decir, que los israelitas de ahora, del nuevo pacto, empiecen la lucha con las legiones de demonios quienes habitan en nuestro cuerpo, para irlas extirpando, derrotando poco a poco, hasta alcanzar la santidad como la que alcanzó el padre Abraham. Una vez alcanzada la santidad, entonces hemos llegado a la tierra prometida. La tierra prometida, como su nombre tierra, se refiere al cuerpo físico. Quiere decir que cuando hayamos alcanzado la santidad, entonces los ángeles de Dios van a venir a morar en nosotros, y aquellos que alcanzaren tal bendición de Dios llegarán a ser dioses en la tierra, pero dioses para el bien, no para el mal. Y eso es la tierra prometida que Dios ha ofrecido a su pueblo por medio de la ayuda de su Espíritu. Hace aproximadamente 2000 años atrás, Josué volvió a recordarnos que no debemos olvidarnos de los 10 mandamientos si queremos alcanzar la tierra prometida. Entonces, en el año de 1914, Dios trajo al pastor Moisés de nuevo a la tierra, que lo conocemos hoy en día como el pastor Moisés, que se llama Ezequiel Ataucusi Gamonal, el Señor. En él, otro santo varón que alcanzó la santidad por medio del cumplimiento de la ley, y lograron habitar en él también el mismo arcángel Miguel y el mismo Jehová Dios. Y hoy en día el Señor, Jonás, el Cristo para nuestra generación, también otro varón santo en el cual mora el arcángel Miguel y el mismo Jehová Dios. A él se encuentran sometidas todas las legiones de ángeles del cosmos. Y si el señor Jonás ya está en la tierra, eso significa que estamos en los días finales y el fin viene. El fin viene y está sobre nuestras cabezas. Hace 2000 años atrás, los sacerdotes fariseos entregaron a Yeshua o Josué y persiguieron a sus discípulos. Hoy, es decir, los sacerdotes, al no creer, ¿no es cierto?, se volvieron enemigos del Señor y por lo tanto fueron destruidos. Los fariseos de aquel entonces creían que estaban luchando contra un profeta, pero por su ignorancia se volvieron enemigos de Dios, porque no estaban luchando contra Josué, sino estaban luchando contra Jehová Dios. Entonces, ahí tuvieron su paga, ¿no? Sin embargo, luego de que entregaron a Josué ante los romanos para que lo crucificaren, luego persiguieron a sus discípulos, porque los discípulos predicaban en nombre de Josué y daban a conocer al mundo entero el Evangelio y la salvación de nuestro Señor, y los dones y la salvación que habría en nombre del Señor Josué. La humanidad debe saber que más o menos por el año 1100
mientras Dios levantaba el imperio en América del Sur a través de los incas, Luzbel, Satanás, creó una guerra en Europa que se llamaron las Cruzadas, para, a su pretexto de proteger al pueblo de Dios, robar los manuscritos de los profetas y borrar toda evidencia acerca de la verdad, para traducir la Biblia a su antojo y engañar a sus futuras generaciones. Y vaya que lo ha logrado y lo ha conseguido. Todo el mundo habla, o las Biblias hablan de Jesús, Jesucristo, y todo el mundo y las grandes congregaciones oran, alaban al Señor en nombre de Jesús y Jesucristo. Es un error tan grande, es un error monumental de la humanidad, puesto que el Señor no se llamó Jesús, sino se llamó Josué. Por eso el Señor ya conocía de cuál era el futuro en este mundo. Entonces nos deja recomendando en Santiago 3:15, solo voy a leer ese texto. Santiago 3:15 nos dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrena, animal, diabólica. Entonces, todo lo que existe en este mundo en materia religiosa, espiritual, material, administrativa, es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque esta proviene del diablo. Y el diablo es Luzbel, ¿no? El enemigo de Dios y el enemigo del hombre. Si el hombre supiera que Luzbel es su enemigo, pues no lo seguiría y decidiría enemistarse con él, ¿no? Entonces, de esta manera fue que Luzbel se robó los manuscritos de los profetas del pueblo de Dios para traducirlo a su manera y ponerle ahora Biblia. Por lo tanto, es mucho mejor instruirse en los 10 mandamientos, instruirse espiritualmente, ahora que el Señor está acá, para tener acceso a la verdad, para conocer la realidad, la verdad y salir de la ignorancia, ¿no? Entonces, en el año 2018, que estamos ahora, se vuelve a repetir la historia de hace 2000 años de atrás, con un pueblo congregado que desconoce al Señor Jonás, diciendo que Jonás es un falso profeta, igual que dijeron de Josué hace 2000 años atrás, persiguiendo a quienes saludan en nombre de Jonás, asumiendo ignorantemente de que el saludo es antibíblico, y persiguen a sus discípulos, ¿no? Eso nos dice en 1 Corintios capítulo 16, versículos 19 al 23, 2 de Timoteo 3:12, Mateo 5:10 al 11. Entonces aquí el Señor dice: seréis perseguidos por mi nombre seréis entregado, pero todos debemos saber que si eres perseguido y eres muerto en mi nombre, alcanzarás la salvación, porque tuyo es el reino. Entonces los fariseos de hace 2000 años atrás negaron a Yeshua o Josué, y hoy en día también se incomodan cuando alguien saluda en nombre del Señor Jonás, ¿no? Jonás es el nombre real, y Jonás no puede ser traducido al inglés, ni al hebreo, ni al chino, sino va a seguir siendo Jonás, porque es un nombre propio, ¿no? Entonces, una vez aclarado, o una vez que se conoce el nombre verdadero del Señor, el cual es Josué, creo que es prudente y muy inteligente que tanto los sacerdotes como los pastores de la MIPU, así como los dirigentes a nivel nacional y a nivel internacional, vayan saliendo de las tinieblas y vayan adoptando el nombre de Jonás para saludar en su nombre, alabar y hacer todo en nombre del Señor. Porque si siguen haciendo ustedes en nombre de Jesús o Jesucristo, ustedes están haciendo en el nombre del diablo, ¿no? En el nombre de Satanás. Entonces, saludar en nombre de Jesús o Jesucristo es sinónimo de ignorancia. Es decir, hermanos, vayan abriendo los ojos. Saludar en nombre de Jesús o de Jesucristo es sinónimo de ignorancia, porque no se llamó Jesús ni Jesucristo, sino se llamó Josué. Entonces, si los fariseos de hoy en día aún no creen en Jonás el Señor, entonces deberían hacerlo o saludar en nombre de Josué, para que al menos se vean como un pueblo instruido. Es inconcebible que, teniendo el Espíritu de Dios, aún siguen y viven sumidos en la ignorancia. A lo mejor el Espíritu del Señor ya se fue, los abandonó y no se han dado cuenta. Entonces, el saludo correcto de los fariseos de ahora, es decir, de los sacerdotes de la MIPU, no me refiero a la mayoría, sino a
a los que andan defendiendo el nombre de Jesús, Jesucristo o la Biblia. Entonces, el saludo de ustedes debería ser: la gracia de nuestro Señor Josué sea con todos vosotros. Si así lo hacéis, demostraréis que sois un hombre sabio. Si seguís saludando en nombre de Jesús, sigue siendo un ignorante. Y entonces, el saludo de un israelita verdadera, instruido, que conoce de qué se trata este mundo, entonces el saludo sería: la gracia de nuestro Señor Jonás sea con todos vosotros. Así, hermanos, esta es la verdad, esta es la triste realidad. El Mesías no se llamó Jesús, sino se llamó Josué. Y el Mesías de ahora se llama Jonás. Por lo tanto, el saludo y la despedida debería ser: la gracia de nuestro Señor Jonás sea con todos vosotros. Que Dios los bendiga, amados hermanos.